canso de un canto que es cantado como que fuera un rezo. Me canso de una oración que parece que no llega ni aquí al techo. Pero la gloria de Jehová está sobre nosotros. Y Él quiere, no estoy hablando de ruido nada más, estoy hablando de la vida de Dios que sale y fluye de nosotros. Cuando leas tu palabra tiene que haber revelación. No aceptes leer la palabra si no hay revelación. Dios les bendiga. Quiero leer Ezequiel 47. Hay una palabra en Ezequiel 47 donde hay un río que se llama el río de agua viva. Y una de las connotaciones es extraña. Es porque en su relación habla de lo que nosotros llamamos como el mar muerto. El mar muerto. Oigan, comenzando con el versículo 8. Y me dijo, estas aguas salen a la región, estoy en Ezequiel 47, 8. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán a la Araba y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. De ese mar del que está hablando es el mar muerto o el mar salado, como se le conoce en otras escrituras. Pero tiene que haber una entrada de estas aguas que vienen del templo para poder traer sanidad a las aguas. Oigan el versículo 8 de nuevo. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán a la Araba y entrarán en el mar. Entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber estado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. De nuevo está hablando de la sanidad de las aguas, y de lo que va a estar vivo es lo que el río toque. Versículo 10. Y junto a él estaban los pescadores desde Engedi hasta en Eglaim. Será tu tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagares no se cenarán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno lado y a otro, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto, y a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Oigan lo que dice: alrededor de ese río va a haber fruto que va a ser para sanidad, para comer, hoja para medicina, y va a haber algo que va a sanar las aguas. Donde quiera que esté ese río va a haber peces. Y dice, y esas aguas salen del santuario. Versículo 13. Así ha dicho Jehová el Señor, estos son los límites en que repartiréis la tierra por heredad. Entre los 12 tribus de Israel, José tendrá 2 partes. Oigan el versículo 18. Del lado del oriente, en medio de Aurán y de Damasco, de Galaad y de la tierra de Israel, al Jordán, esto me diréis del límite hasta el mar oriental. Ese mar oriental es el mar salado, está al oriente del Jordán, y por eso se le llama el mar oriental, pero es el mar salado, es el mar muerto, por así llamarlo. Y hay una cuestión profética ahí acerca de eso. Veamos Zacarías 14 y el versículo 8. Zacarías 14, 8. Zacarías 14, 8. Va a haber una profecía aquí también. 14, 8. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental, el mar muerto, y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. O sea, es un río que no se calma, que no se apaga, que no es sesional, que no es temporal o de temporada. Oremos. Padre, te damos gracias y te bendecimos. Te pedimos que nos muevas, nos quebrantes, nos enseñes en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El mar muerto no parece ser una cosa de la que nosotros deberíamos de estar muy apegados, a una cosa que se llama el mar muerto.
Pero hay muchas menciones de ese mar muerto. Se le llama mar oriental, mar salado, mar muerto en la Biblia. Ezequiel nos da una profecía, Zacarías la confirma. Y es esta: que va a haber un tiempo en el cual va a salir del templo un agua. Y que esa agua va a entrar al mar muerto y cambiar la forma ecológica y espiritual en la que se entiende el mar muerto. El mar muerto tiene tanta sal que nada puede vivir ahí, hablando de vida marítima. No hay pescados, no hay peces, no hay nada de ese tipo, porque el pescado que toca ahí se muere, porque la sal y la concentración de la sal es muy alta, 26-30%. Es una cosa que mata a cualquier vida que quiera entrar ahí. Se le llama el mar muerto porque usted no va a ver ningún pescado moviéndose, no va a haber nada en ese lugar. Es un mar que recibe de un tributario del Jordán y recibe de otros ríos pequeños, pero no tiene ninguna forma de desahogarse. No hay ningún lugar donde el mar muerto manda su agua. No. La forma en la que mantiene su nivel después de recibir tanta agua es que se evapora debido al calor, y esa evaporación hace que se mantenga el nivel del mar muerto. Pero Dios lo usa como una señal. En varias ocasiones lo presenta como una tipología de la vida espiritual de una nación, la vida espiritual de una familia, la vida espiritual de un individuo. El mar muerto representa a muchos de nosotros. Mucha sal, y la sal es algo bueno en la Biblia, ya hemos hablado acerca de eso. Vosotros sois la sal de la tierra, dice la Escritura. La sal del Evangelio, la sal de la palabra. Pero en este caso, la medida de sal es desmedidamente grande. Si usted va a cualquier mar que está cerca de usted, va a encontrar muchos pescados. Pero ¿por qué no encuentra pescados en el mar muerto? Porque el mar muerto tiene demasiada sal. ¿A qué se refiere cuando el Señor dice que nada vive en ese lugar? Hay un tipo de religión, varones y mujeres de Dios. Hay un tipo de iglesia, hay un tipo de denominación que ha agarrado la palabra y ha agarrado las cosas que Dios nos ha dado, y en vez de ser algo que da vida, trae congoja y muerte a la mayoría que vive en una iglesia así. Los ves apagados, sin ningún sentido de la vida abundante del Señor. Los ves paupérrimos y totalmente quebrantados, esperando nada más a la venida del Señor. Y soy uno de los que cree en la venida del Señor, que soy uno de los que cree que es la esperanza de vida. Cuando el Señor, la última palabra que nos dice en la Biblia es: sí, Señor, ven pronto. Quiere decir que nuestra actitud tiene que ser esa, pero no como una forma de escapismo. Si Dios nos tiene vida y nos ha dado vida en este lugar, en este tiempo, es para que hagamos algo poderoso en su presencia. No una forma de esperar que me muera para poder tener todo lo que Dios me quiere dar en el cielo, sino ser un instrumento del Señor aquí en la tierra, mientras nos da vida. El mar muerto es una tipología de gente que supuestamente conoce al Señor, pero cuya vida refleja cosas que no son de Dios, que sí van a la iglesia, pero están muertos y apagados. ¿Cuántos predicadores conozco que tuvieron un gran auge en su vida y tuvieron un gran tiempo de ser usados de Dios, y ahora son como el mar muerto? Lección número 1 que del mar muerto es: no seas solamente alguien que recibe. Hay gente que quiere recibir ofrendas, recibir halago, recibir bendición, recibir toque, y se vuelve una iglesia narcisista, una familia que solo aprende a cuidarse a sí mismo. Ese es un mar muerto. Más bienaventurado es dar que recibir. Me acuerdo a alguien riéndose conmigo que me dijo: yo nunca le he dado $1 o $1 a nadie, y lo dijo como un chiste, como algo: mira qué bueno que yo soy.
Pero esa misma persona constantemente estaba buscando quien le ayudara con eso, o con aquello, o con una ofrenda. Ese es el mar muerto. Alguien que recibe, recibe y recibe, pero no tiene ningún tipo de auge de cómo ser de bendición en el lugar donde está. Viene alguien y me dice: hermano Oscar, yo quiero servir al Señor, y lo que tienen en su idea es: quiero andar con un traje, pararme detrás de un púlpito. Tú puedes servir al Señor en cualquier lugar donde estás. Y claro que hay cosas específicas que Dios te manda a hacer, como un misionero, un pastor o un diácono. Claro que sí, pero el servicio del Señor no es un título, es una actitud que tú tienes en la vida en la que vives. Hay un huérfano que tú conoces, hay un niño en la calle que tú entiendes, hay una familia que vive a 2 cuadras que tiene hambre. Hay cosas que tú puedes hacer que nadie ve, pero Dios la ve. Sí le puede servir. Sé, no un mar muerto, pero alguien que recibe del Jordán de vida de Dios, pero sabe cómo ser de bendición a los demás. No que se queda ahí nada más, recibe y recibe y recibe y recibe. Son aquellos que van de domingo en domingo a escuchar predicación tras predicación tras predicación, pero nunca han tomado el tiempo para tocar a alguien más, para bendecir a alguien más con una palabra, para dar algo. Y lo único que pasa es que el calor de la vida hace que se evapore lo que llevan, pero no están dando nada, solo están recibiendo. Ese es un mar muerto. Preocúpate, varón de Dios, preocúpate, mujer de Dios, cuando ves que tu vida no tiene esos ríos que salen. La Biblia dice: de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué quiere decir? Cuando Dios está en ti, tú estás fluyendo para afuera, estás fluyendo para afuera, no solamente para adentro. Recibo, claro que sí, pero también fluyo para afuera. El mar muerto. Se han levantado religiones en las cuales el ser humano es el centro. Se han levantado doctrinas dentro de la iglesia en las cuales el bienestar nuestro es el centro. Dame, esto es mío, aquello es mío. Provee, claro, esas son cosas que deben de ser parte de la conversación humana con su Dios. Pero la Biblia dice: danos hoy el pan de cada día, y correcto. Pero en medio de eso dice esto, dice: que sea alabado el Padre. O sea, hay un tipo de alabanza. Dice: venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en los cielos. Está rodeada esa petición de todas las cosas que Dios quiere hacer contigo. Cuando Dios nos da las profecías en Zacarías y en Ezequiel de cambiar la combinación del mar muerto, esto es lo que hace. Dice: salió un riachuelo, un poquito de agua del templo, y comenzó esa agua a llegar al mar muerto. Y de repente brincaban los pescados en el mar muerto, y la gente se iba a espantar y decían: ¿cómo es que hay pescados en el mar muerto? Porque ha recibido un agua viva. No te estanques. Algo que me da temor terrible es estancarme en la presencia del Señor. Estancarme de tal manera que no voy ni para adelante ni para atrás, que se vuelve un pantano y no una vida que fluye en la presencia del Señor, donde solamente se vuelve un ejercicio religioso y no una capacidad de conocer a tu Dios. El río tocaba, ¿qué es lo que estoy diciendo? Nuestros púlpitos deben de fluir con el río de agua viva, de tal manera que aquel que vino de una semana muerta en su vida salga vivificado, entendiendo que Dios lo ha tocado. Aviva tu obra, Dios, en medio de los tiempos. El río debe de tocar a los drogadictos, no para que se hagan cristianos drogadictos, sino para que dejen las drogas y se muevan a ser grandes en la presencia del Señor. El río, lo que tocare, se vivifica. ¿Sabe cómo sé si el evangelio que estamos predicando es real o no? Cuando veo la vida de Dios en una persona que ha sido tocado por el río de tu iglesia. No son los cantos, ni siquiera el sermón. Son los frutos del Espíritu manifestados en la congregación constantemente. Ezequiel vio la visión, y cuando vio la visión vio un montón de pescados y pregunta ¿por qué? Dijo: porque hay un río que sale del templo. ¿Por qué del templo? En el templo estaba el arca de Jehová. Dentro del arca estaba el maná. El maná representaba lo que Dios te da, la comida. Estaba
las tabletas de Moisés, hablando de la grandeza de la palabra del Señor. Estaba la vara de Aarón, de la autoridad, de la unción de Jehová. Estaba todo ese templo lleno de la gloria de Dios. O sea, hay gloria, hay poder, hay milagros, hay cosas. La vida de Dios está queriendo tocar nuestras iglesias, nuestras familias, nuestras casas, nuestras ideas, nuestros vecindarios. Donde quiera que Dios te pone, tienes que traer un río de agua viva contigo y no quejarte de decir estoy rodeado de un mar muerto. La profecía del Señor dice esto: cuando el río que viene en ti toca y choca con el mar muerto, es el río de vida el que gana, porque representa la gloria de nuestro Dios. Dios puede traer un avivamiento en medio de esa pandilla que se juntan en la esquina fuera de tu casa. Dios puede traer un toque grandioso en esa iglesia que ha estado apagada desde que se dividieron hace 2 años. Dios hace grandes maravillas con una familia que ha tenido una gran batalla moral, pero que la han sobrevivido y ahora Dios está usándolos. Dios toca, pero tiene que ser aquella agua que fluye desde el templo, no el agua que fluye de algún lugar, de alguna pastilla o de alguna idea filosófica, sino el agua que fluye de la unción de Jehová. Yo creo que debemos de analizar nuestra vida, y si la encontramos muy salada, que no trae vida, si te encuentras amargado, si no encuentras sonrisa en tu vida espiritual, si te encuentras luchando constantemente con tus finanzas de tal manera que no puedes salir del problema que tienes, si hay una lucha constante, tal vez estás en una experiencia del mar salado. Pero gloria a Dios, hay una solución. Del cielo desciende algo poderoso. Desde su templo viene la unción de Jehová. Él quiebra las cosas que te estorban. Él abre las puertas y trae vida. Pero ¿cómo abres esa puerta tú? A Ezequiel se le dijo: métete en el río, métete en el río, métete en el río. Encuentra esa fuente de gracia, de poder, y métete en el río. Y te digo, yo quiero meterme en ese río también. Quiero nadar en ese río, quiero caminar en ese río, quiero arrodillar. Me canso de un culto a otro culto que no tiene ton ni son. Me canso de un canto que es cantado como que fuera un rezo. Me canso de una oración que parece que no llega ni aquí al techo. Pero la gloria de Jehová está sobre nosotros, y no estoy hablando de ruido nada más, estoy hablando de la vida de Dios que sale y fluye de nosotros. Cuando leas tu palabra tiene que haber revelación. No aceptes leer la palabra si no hay revelación, y diciendo busca revelación de Dios. Cuando estás orando tiene que haber algo que rompe, algo que quebranta. Cuando estás predicando, la gloria de Jehová debe de hacer temblar el lugar. Dios es un Dios de vida y vida abundante. Que Él bendiga tus finanzas, que Él bendiga tu familia. No aceptes derrota, porque nuestro Dios es un Dios de victoria. Aunque las cosas se vean difíciles, Dios es un Dios de victoria. Cuando encuentras una situación de un mar muerto, no luches contra el mar. Métete en el río de Dios, porque donde quiera que ese río llega hay vida, dice el pasaje de los 2 profetas. Dios te bendiga.